Buenos días, soy Manuel Bartra, director legal de ARBA, y hoy día en este podcast llamado ARBA Tu Voz, tenemos el placer, el honor de contar con Catalina López. Catalina es directora de Aquatic Animal Alliance, que es una coalición internacional conformada por más de 150 organizaciones en 75 países distintos de todo el mundo, que juntos buscamos, digamos, reducir el sufrimiento de los animales acuáticos bajo su dirección. Además, Cata, bueno, es médico veterinaria, originaria de Colombia. Y bueno, nada, sin más preámbulo, te doy la bienvenida al podcast, Catalina. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Manu y equipo de ARBA por la invitación y muy contenta de poder hablar hoy sobre animales acuáticos y también un poco más específicamente sobre pulpos. Genial, enhorabuena. Y bueno, de hecho sí, la primera pregunta que teníamos para ti es justamente eso que comentabas, ¿no? De cómo así decidieron, por qué especializarse en la protección de animales marinos en particular, ¿no? Sí, bueno, pues la organización a la cual hago parte, que es Aquatic Life Institute, fue fundada hace unos 6 años, entonces es relativamente nueva en el tema pues, del movimiento de protección animal a nivel mundial y precisamente se fundó con el objetivo de entrar en un mundo que había sido un poco olvidado por los activistas, por los animales en toda su historia realmente, que era el tema de animales acuáticos, específicamente animales explotados en el sistema alimentario, ¿verdad? Porque pues yo creo que todos hemos escuchado Liberen a Willy y otro tipo de campañas con cetáceos y este tipo de organismos más carismáticos, pero realmente los animales que son consumidos pues han sido olvidados o eran olvidados un poco más hace unos años. Entonces, ese era el objetivo de la organización, como llenar ese espacio a nivel global en cuanto a qué podemos hacer para mejorar el bienestar y reducir el sufrimiento de los animales acuáticos en el sistema alimentario, que incluye, digamos, ambas ramas de los tipos de producción. Una es acuicultura, que son las granjas intensivas, pues en el agua, puede ser en el océano, ríos, etcétera, y la parte de pesca, ¿verdad? Entonces, pues como ustedes saben, pues esa es una industria también global, muy grande, y realmente los animales impactados por ambas industrias, pues llegan a los miles de billones, ¿no? Entonces, em, pues el impacto que este tipo de trabajo podía tener era muy, muy grande y había ese, digamos, ese hueco en el activismo. Entonces, uno de los programas que empezó con la organización fue la coalición, precisamente porque como estos son industrias globales, tanto acuicultura como pesca, en donde el salmón producido en Chile se consume en Europa o en Estados Unidos, o el camarón producido en Vietnam se consume en otras partes del mundo. Entonces, pues necesitamos también una coalición global, ¿verdad? Que pueda atacar, digamos, los diferentes frentes de cómo mejorar la industria por los animales. Entonces, esa fue como la idea de la coalición y pues ha crecido mucho en los últimos años, ya tenemos 190 miembros en muchos países y la idea es coordinar pues diferentes tipos de iniciativas alrededor del mundo que pues que impacten estas especies acuáticas. Wow, increíble. Y me había quedado corto entonces, se había hecho 150, pero ya, ¿no? Te he escuchado que son casi 200. Ujú. Impresionante, bueno, y que siga creciendo. Y bueno, como animalista, obviamente, muy agradecido que justamente se hayan fijado en este hueco, ¿no? De estos animales tan olvidados, ¿no? Y justamente ahí surge la segunda pregunta, que es, entre los distintos problemas, digamos, ¿cuáles tú crees que son los principales desafíos que justamente has podido identificar en este trabajo, ¿no? De proteger animales marinos y encima de consumo, ¿no? O digamos, culturalmente percibidos como de consumo, en comparación, claro, a otros animales que, como tú ya adelantabas, no son tan, pues, quizás populares o carismáticos como Willy, y ni hay que decir con animales silvestres, ¿no?
o de compañía, ¿no? Entonces, esa sería la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué desafíos sobre todo destacas? Sí, sí, realmente, pues cuando nosotros empezamos este trabajo, em, esperábamos tener como más desafíos con respecto a la industria, es decir, que la industria estuviera muy reticente a hacer cambios, a pensar en el bienestar, a incluir el bienestar como algo crucial en sus operaciones. Pero realmente lo que hemos visto es que la industria está más abierta de lo que esperábamos y con, digamos, con el tema de los movimientos de protección animal, pues ese no ha sido el caso con otras industrias, ¿verdad? Hemos visto como más, sí, reticencia a cambiar en otras industrias. Entonces eso, digamos que fue algo positivo que hemos visto. Pero obviamente hay otros desafíos que encontramos. Número uno, pues lo que tú dices, la gente no está tan conectada con los animales acuáticos, es decir, es más difícil para ellos entender que los animales están sufriendo porque los peces no gritan, no hacen caras, como si por ejemplo vemos un cerdo o una vaca, que es algo mucho más cercano a nosotros, son mamíferos, entonces digamos que sus expresiones de dolor y sufrimiento se asemejan mucho a nosotros, entonces nos vemos reflejados más cerca, mientras que los peces pues viven en un mundo totalmente diferente bajo el agua, expresan ese tipo de comportamientos de manera muy diferente. Y la realidad también es que pues la sociedad actualmente está muy removida de los animales que existen en este tipo de granjas o incluso pues en el océano de manera libre, ¿no? Entonces, eso es algo difícil, o sea, como cómo llegamos a que el público entienda, primero que todo, que la sintiencia de los animales acuáticos pues ya es un hecho, o sea, no es un mito y no es algo que se está por probar, es un hecho. Y, o sea, como luchar contra todos esos mitos que han existido durante tanto tiempo, pues que los peces no sienten, etcétera. Eso es un desafío, porque es un cambio estructural social, ¿verdad? Entonces, pues por ahí es uno de los enfoques, como, bueno, cómo educamos, cómo traemos información, etcétera. Pero además que el bienestar de los peces y de los animales acuáticos está muy ligado también a otros temas, ¿no? Que a la gente tal vez le importan más, que es el tema ambiental. Entonces, pues las granjas suelen ser muy contaminantes o suelen generar problemas en los ecosistemas circundantes, suelen generar problemas para las especies locales. Y esto se ha visto en todo el mundo con diferentes tipos de cultivos de acuicultura, etcétera. Y además también con el tema del impacto a las comunidades, porque al final pues está impactando el agua y el agua pues obviamente es vital para todas las comunidades, entonces si el agua se contamina pues las comunidades sufren porque no tienen agua potable. Entonces todas estas conexiones a veces no son tan claras para la población general y cuando pues se comen un pedazo de salmón pues no entienden cuál es el contexto que hay detrás, ¿no? Y es falta de información, pero lo que hemos visto es que cuando las personas empiezan a saber estos temas y a entender esta problemática, pues sí les importa, ¿no? Entonces yo creo que más de que lo que nosotros pensamos que a la gente no le va a importar, es más bien que no tienen esa información. Entonces ese es un desafío grande. Y por otro lado, pues existen de por sí muy pocas leyes de protección animal a nivel global de animales de producción, o sea, del sistema alimentario en general. Pero para los peces incluso menos. O sea, digamos que son contados los países que tienen alguna protección o alguna identificación de que los peces son sintientes o los animales acuáticos son sintientes y merecen protección. E incluso muchas veces son excluidos específicamente de este tipo de legislación. Por ejemplo, en México existe una ley general de bienestar animal y los animales acuáticos están explícitamente excluidos y se mandan a la ley de pesca, ¿verdad? Entonces, ese es otro desafío. No hay marcos de protección legal a nivel mundial en general, que también, pues, digamos que obstaculizan un poco nuestro avance, porque, pues, como sabemos, la legislación es una parte crucial de la protección animal. Entonces, digamos que esos son los desafíos que vemos como más cerca y un desafío creciente, yo diría, es que hay un empuje global porque crezca esta industria, específicamente la acuicultura, porque la ven como una industria más sostenible que otro tipo de industrias, como por ejemplo la producción de carne de vaca o de cerdo o de pollo. Entonces,
pues que obviamente no es el caso y podemos entrar más a detalle en por qué no son más sostenibles, pero esa es, digamos, la narrativa que se ha llevado. Entonces, lo que se llaman blue foods o las comidas azules sería la traducción, creo, es lo que están empujando ahora porque es más sostenible, según dice pues la FAO y estas organizaciones mundiales. Entonces, eso es otro desafío, o sea, cómo cambiamos un poco ese chip de las comidas producidas en el mar pueden ser más sostenibles si son a base de plantas, si se hacen de manera sustentable con otras especies, pero no cualquier proteína producida en el mar es más sostenible. Entonces, digamos que ese es otro desafío que estamos viendo poco a poco de nuevas industrias, como salir en diferentes lugares. Buenísimo, Catalina. Y sí, complejos desafíos, que bueno, de todas maneras que apliquen este enfoque integral, ¿no? Para incluir otras aristas con otras temáticas que se conectan, ¿no? Como la ecológica o el recurso de agua, entre otras, y qué difícil cambiar además, ¿no? La mentalidad que tiene tantos siglos, digamos, en contra de alguna manera, ¿no? Por esa concepción sobre los animales. Y justamente me lleva a mi tercera pregunta, a nuestra tercera pregunta, que es entre la variedad de animales marinos que existen, ¿no? ¿Cuáles son los que han elegido de alguna manera como emblema para empezar esta lucha por su protección, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué esta elección, ¿no? Sí, bueno, pues digamos que la forma en la que nosotros hemos creado nuestra iniciativa es para que sea muy global, ¿verdad? Como estas son industrias tan complejas con tantas diferentes especies que tienen necesidades diferentes, lo que hicimos fue crear como un marco más general de qué necesitan todas en general y luego ya cuando hablamos de cada especie, pues nos vamos a lo específico, ¿no? Entonces, creamos pilares de bienestar que aplican para todas las especies, entonces eso incluye calidad del agua, densidad, alimentación, aturdimiento y sacrificio, y la parte de enriquecimiento ambiental. Entonces, todas las especies en las granjas acuícolas alrededor del mundo, no importa el sistema de producción o la especie que se esté explotando, requieren como esos mismos marcos de bienestar, ¿verdad? Y de ahí, pues entonces ya vamos hacia, bueno, entonces, ¿qué especies, digamos, que en ese marco de los pilares de bienestar podemos impactar? Entonces, por ejemplo, en el tema del salmón, existe mucha más investigación y evidencia científica de qué necesitan los salmones, porque como es una industria tan grande y con mucho dinero, pues han hecho mucha investigación de, bueno, ¿qué criterios se necesitan para que el salmón tenga mejores condiciones? Entonces, por ejemplo, el salmón ha sido pues un enfoque nuestro por su gran impacto también y por el crecimiento que ha tenido esta industria a nivel mundial. Otro animal, por ejemplo, que nos hemos enfocado es los camarones, porque la parte de producción de camarones existe una práctica que es bastante cruel e innecesaria, que es el corte del pedúnculo ocular de las camarones hembra. Esto se hace como para, bueno, o se decía que esto generaba em, digamos, un proceso reproductivo más rápido y más eficiente, lo cual se ha probado que no es el caso, pero ese mito existe en la industria, entonces es una práctica que se hace muy comúnmente todavía. Entonces, por ejemplo, esa es otra de nuestros enfoques porque pues es una práctica innecesaria y muy cruel, ¿verdad? Entonces, con los camarones se ha hablado un poco de eso y también del aturdimiento antes del sacrificio, que es muy importante. Y otra especie también específicamente que nos hemos enfocado es el tema de pulpos, que vamos a hablar más hoy. Y llegamos allí porque esta es una industria relativamente nueva en el sentido de que está, digamos, a punto de empezar a operar, pero llevan décadas, digamos, estudiando y haciendo investigación sobre cómo hacer cultivos intensivos de pulpo. Y pues a pesar de toda esta investigación durante todo este tiempo, pues no han logrado hacerlo de manera consistente y viable, precisamente por las características tan específicas de los pulpos, fisiológicas, anatómicas, de comportamiento. Son animales solitarios, que no les gusta estar en un tanque con miles de otros de pulpos. Son animales carnívoros, entonces requieren de otros animales que sean pescados para alimentarlos. Entonces se da mucho estrés, canibalismo en este tipo de granjas. Entonces, por todos estos temas y muchos más de preocupaciones ambientales y de salud pública,
decidimos que, digamos que el enfoque, como esta industria no existe, entonces no se trata de cómo podemos mejorarla, sino más bien detengamos esta industria que no ha probado que es viable, que no ha probado que puede garantizar el bienestar de los pulpos. Y hagamos una campaña global para detenerlo. Entonces, pues esa ha sido como una de las campañas como más específicas para una especie, porque pues tenemos esa oportunidad de que se detenga todavía antes de que la industria crezca. Entonces, pues digamos que esas son tres especies que me vienen a la cabeza, pero realmente cualquier especie que sea explotada por acuicultura o por pesca cabe como dentro de lo que nosotros intentamos proteger. Wow, buenísimo, Cata, y claro, suena a una pesadilla infernal, ¿no? Esto de aplicar la creencia intensiva que ya conocemos hacia animales tan complejos, sensibles como los pulpos, ¿no? Que justo la vez pasada veía este documental en Netflix, ¿no? Sobre sus curiosidades, como esto de los tres corazones o los nueve cerebros y, bueno, incluso los solitarios, lo inteligente, lo sensible que son, ¿no? Entonces, qué bueno que estén trabajando de forma preventiva para anticiparse a esta crueldad monstruosa digamos, se pretende, ¿no? Y la pregunta que viene ahí justamente es, aunque has mencionado que son pocos los países que tienen legislaciones que protegen a estos animales, ¿cómo tú que lideras estas iniciativas percibes el avance en estas normas, en esas normativas, ¿no? En la aprobación de estas normas? Sí, pues bueno, hablando específicamente de pulpos, en los últimos años ha habido como un momento muy interesante en este tema, ¿no? Y esto se debe mucho a lo que tú dices, que por alguna razón el pulpo es una especie muy carismática y muy amada por todo el mundo, ¿verdad? Entonces ha sido más fácil para nosotros mostrar un poco cómo podemos tener más empatía por el pulpo que por otros animales. Entonces, por lo que son tan curiosos y que parecen extraterrestres y bueno, ya sabes, todas estas narrativas en redes y en medios de que el pulpo es un animal pues bastante curioso, ¿no? Y lo es, por supuesto, pero eso nos ha ayudado a que tengamos muchos aliados en esta campaña y en la protección de esta especie en particular, lo cual ha sido una gran sorpresa. Y eso nos ha ayudado a que se haya movido el tema legislativo con los pulpos para su protección preventiva, ¿verdad? Con estas granjas. Entonces, la idea era, pues empecemos a introducir legislación en diferentes partes del mundo para que se prohíba esta práctica, pues con varios objetivos, ¿no? Pues la primera, obviamente, pues que no se permita en ese país donde se bloquee la producción, pero también en algunas ocasiones hemos logrado que se prohíba la importación de productos, entonces es decir, si se produce en otra parte, pues no se puede traer a ese lugar por legislación. Y tercero, lo que eso hace también es desincentivar la inversión, ¿verdad? Entonces, algo que parecía una nueva industria que iba a ser muy lucrativa para la acuicultura, pues ya lo empiezan a ver un poco menos atractivo, ¿verdad? Porque bueno, si yo no puedo exportar a ciertos países o si algunos certificadores, por ejemplo, han dicho que no van a certificar este producto, pues entonces eso reduce un poco el apetito de inversión. Entonces ese era como, digamos, los objetivos de este tipo de legislaciones. Inicialmente, el primer lugar donde pues se exploró esto fue en el estado de Washington, en Estados Unidos. Entonces, hacer una prohibición estatal de la producción de pulpos en granjas. Y fue un lugar interesante para hacerlo porque justo en este estado se habían prohibido las granjas de salmones, precisamente por los grandes impactos negativos que había tenido sobre el ecosistema, las comunidades indígenas, etcétera. Entonces ya se había prohibido algo muy similar. Entonces cuando se llegó con esta propuesta de si se producen pulpos, acá va a tener consecuencias muy similares porque son carnívoros como los salmones, van a tener los mismos problemas de contaminación, etcétera, de escapes de los animales, etcétera.
Entonces, pues estuvieron muy receptivos porque precisamente ya entendían el contexto. Entonces, esa fue la primera prohibición que se dio a nivel mundial en el estado de Washington. Y la segunda fue en California, algo muy similar. En California han tenido problemas similares con la acuicultura, han prohibido estas prácticas. Y en California lo positivo también fue que se prohibió también la importación de productos de granjas de pulpos. Entonces, pues eso es muy interesante porque California es un mercado pues muy valioso en todo sentido a nivel global, ¿verdad? Y de ahí, o sea, y siempre la idea, obviamente, es trabajar a través de la coalición. Es decir, nosotros podemos apoyar en la parte científica, en toda esta evidencia que existe a nivel global de por qué no debemos hacer esto, pero es muy importante trabajar con los grupos dentro de ese país o esa región, porque ellos son los que conocen el contexto local legal, el contexto público, qué podemos decir, cómo podemos trabajar con los legisladores, con el público en general. Es importante que hablemos mucho del tema o mejor no hablamos mucho e introducimos la legislación un poco más en silencio. Entonces, todos estos contextos son importantes. Entonces, eso hemos hecho. Como a través de la coalición tenemos muchos partners locales. Entonces, con esos partners hemos ingresado a otro tipo de legislaciones similares. Entonces, se ingresó una en Canadá. Se ingresó una también federal en Estados Unidos, en otros estados de Estados Unidos. Todas estas legislaciones van en diferentes puntos del proceso, o sea, cada estado es diferente, cada país es diferente, entonces van en diferentes estados de avance. También en España se ingresó uno, en Chile, México, y bueno, esperamos pronto en Perú. Bueno, qué bueno saber, qué esperanza nos transmite de constatar cómo está creciendo, cómo se expande estas iniciativas en la región, incluso nuestra, ¿no? En Latinoamérica. Y bueno, nada, con esa buena noticia quizás ya empezamos a acercarnos al cierre. Simplemente una última curiosidad que es si tienes algún mensaje quizás que puedas transmitir a nuestra audiencia, digamos, que justamente creo que cada vez hay más interés en esto y como tú lo decías, ¿no? El conocimiento es importante porque está esta idea general, este famoso dicho de que uno solamente cuida lo que ama y solo ama lo que conoce, ¿no? Entonces, la necesidad de justamente acercarnos a este mundo de animales tan desconocidos, tan castigados por este criterio doblemente especista, ¿no? De estar siempre relegados. No sé qué tipo de quizás de mensaje puedas darnos para reconciliarnos, digamos, y eh, con esa visión un poco más, digamos, y generosa y, ¿no? Inclusiva hacia los animales marinos también, ¿no? Sí, totalmente. O sea, yo creo que expandir el círculo moral siempre es difícil, pero es gratificante porque además, o sea, bueno, personalmente yo creo que los animales tienen valores, o sea, valor inherente, es decir, ellos tienen derecho a existir tanto como nosotros, ¿verdad? Pero también la realidad es que nosotros somos parte de la naturaleza y cualquier impacto que la naturaleza tenga se va a reflejar a nosotros también. Entonces, siempre pensar un poco en eso, ¿no? Estamos cuidando a los animales, pero también estamos cuidando nuestras comunidades, nuestro país, nuestro ambiente. Todo esto es muy importante porque estamos todos en el mismo como ciclo vital. Y con el tema de específicamente de los pulpos y de cómo pues su audiencia puede apoyar esta campaña, a mí me parece que da mucha esperanza esta campaña, específicamente porque yo siento que en el ámbito de la protección animal, siempre estamos tratando de alcanzar a la industria, ¿verdad? Entonces queremos llegar a un acuerdo con ellos para mejorar, queremos, bueno, cómo reducir el sufrimiento, pero en este caso lo que queremos es prevenir, ¿verdad? Entonces es una oportunidad que rara vez tenemos como movimiento, es no dejemos que los animales sufran, punto. O sea, desde el inicio, que ningún pulpo esté en una granja, porque o sea, en vez de nosotros gastar toda nuestra energía después en tratar de arreglar una industria que es cruel y que va a ser muy complicada de manejar y de mejorar,
ahorita podemos poner toda nuestra energía en que no pase, ¿verdad? Y si hace 60 años hubiéramos podido detener las granjas industriales, pues ¿dónde estaríamos ahora, verdad? Entonces, yo creo que ese mensaje de esperanza es muy importante. El apoyo de la gente siempre es lo que nos lleva a un impacto real por los animales. Entonces, apoyar la campaña, difundir información, hablar de este tema. Los pulpos en general, pues no son muy hablados en el contexto de la alimentación, ¿verdad? O sea, si la gente, digamos, los conoce, ah, bueno, pues si voy a bucear, de pronto veo un pulpo, algo así, ¿verdad? Pero no es como el criterio de qué pasa y cómo está llegando el pulpo a nuestro plato. Entonces, ayudar a generar esa conciencia de por qué queremos evitar que esta especie sufra lo que otras han sufrido en este tipo de granjas. Entonces, sí, los invitamos a informarse, unirse, apoyar y bueno, pues seguir apoyando todas las grandes iniciativas de ARPA. Buenísimo, Catalina. Ha sido un placer tener esta charla contigo, aprender y llenarnos de esperanza. Así que simplemente, nada, te agradecemos por haber sido parte de Arba tu Voz y bueno, nada, ¿no? Felicitarte por todo el brillante trabajo que estás haciendo en la región por los animales, así que, bueno, ¿no? Del mar. Así que, pues muchas gracias y hasta una próxima ocasión, ojalá. Muchas gracias, Manuel y Arba por la invitación y seguimos. Seguimos. Claro que sí. Mil gracias.